Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy se impone el tema. Estamos de vuelta en una semana europea. Primera vez desde que inició el 2023 que José Mourinho no tendrá, segunda vez porque ya hemos jugado un par de partidos de Copa Italia, pero ahora un partido un poco más exigente, por así decirlo. Primera vez en los últimos días, podríamos decir entonces, que José Mourinho no tendrá el tiempo suficiente para preparar una partida con una semana de antelación, teniendo en cuenta que el fin de semana enfrentaremos en el Olímpico de Roma a un Hellas Verona que viene tomando cierto ritmo en este inicio de año. Ha ganado sus últimos partidos y antes el equipo Giallorossi viajará a Austria para jugar en el Red Bull Arena de Salzburg ante el conjunto local, ante los austríacos del Salzburg, uno de los equipos de la escudería Red Bull, por así decirlo, que será el empeño infrasemanal, como dirían en la península itálica, y en un partido no muy exigente, no para demeritar, pero sí con mucha atención. Así que de esto vamos a estar hablando y por suerte no voy a estar solo en este episodio. Me acompaña mi queridísimo y siempre bien estimado Santi Boys, hombre de la casa, para hablar un poquito del rival y algunas otras cuestiones. También vamos a hablar un poquito del partido ante Lecce, sobre todo en clave lo que se habló en el post partido y los últimos comentarios, teniendo en cuenta un poco también lo que ha sucedido en la Serie A, las últimas opiniones que se hablan en los medios y algunos debates que hay en torno al equipo, como siempre. Así que, sin más, vamos a una pausa y enseguida estamos volviendo para comentar lo que se le viene al conjunto de José Mourinho en los próximos días. Y estamos de vuelta en este episodio de Planeta Roma Podcast, aquí a los micrófonos, para hablar un poquito de lo que se viene, como ya habíamos comentado en el inicio del episodio. Y para eso, como ya anticipaba, voy a estar acompañado, y muy bien acompañado, de nuestro querido Santi Boys, un hombre de buen fútbol que de vez en cuando hace de Falcone o de vicario en el fútbol sala. Bienvenido, Santi Boy, encantado de tenerte por acá para conversar un poquito de fútbol. Muchas gracias, David. Sí, de forma amateur de vez en cuando juego con algunos amigos y me dedico más a la portería que a cualquier otra posición en el campo. Falcone, vicario, Lobón, que tú también me comentabas en privado. Depende del día, me he visto de forma diferente. Esperemos que sea más de cualquier otro que de Lobón, pero bueno, Lobón tuvo una buena vida. Para ser sincero, la vida que tuvo Lobón como profesional la quisiéramos todos. Un tipo que tuvo que la pillara. Varios años dentro del primer nivel, siendo tercer portero de un equipo importante de la elite, sin mucho empeño, con grandes compañeros, gran vestuario y poco a poco. Hoy vamos a hablar aquí del minutaje y Lobón no es que vaya muy sobrado en su carrera como tal. Así que, Santi, vamos a empezar hablando por un poquito del partido del Lecce, que se ha debatido mucho. Después del partido se creó el debate
dadas las preguntas que le hicieron en el postpartido en zona mixta a José Mourinho de 2 puntos perdidos o 1 punto sumado. Y es un tema complicado de analizar, y otro de los temas que se desprendieron de ese partido de la visita al Vía de Mare es la rotación. Un tema que, si bien podría decirse, es recurrente, algo que hemos hablado tú y yo por acá más de una vez dentro de la gestión de José Mourinho. Y yo un poco me sorprendo de la prensa, de los fanáticos y de los especialistas que siguen el club, porque sabemos que José Mourinho no es un tipo de muchas rotaciones, que sí, bien, podría hacer cambios antes, podría hacer más rotaciones, pero quizás el debate estaría, no sé, en 10, 15 minutos más para los jugadores de cambio, pero tampoco es que haya mucho donde meter, hermano. Yo, antes de escuchar tu opinión, vi un buen partido. Yo sé que, no sé si, creo que habíamos conversado durante el partido, me habías dicho que habías visto los primeros 45 minutos, que para mí, de hecho, fueron muy buenos. También los segundos 45 no fueron malos. Es un equipo que yo no sentía la necesidad de que había que buscar un cambio inminente. Había un par de jugadores, quizás Lorenzo Pellegrini, que si bien ha estado entre algodones en los últimos tiempos y tal, pero no, yo no veía una necesidad tan apremiante de buscar un cambio desde el banquillo para buscar el resultado. A mí me daba la sensación de que iba a llegar el resultado. Luego nos encontramos con Waldemiro Falcone, que estuvo como casi siempre en una de esas buenas noches que tiene, porque desde que empezó a estar bajo palos con cierta regularidad en la Sampdoria y luego a Lecce, ha mostrado que es uno de los porteros con gran margen de crecimiento dentro de la Serie A y dentro de cara a la selección italiana, si se quiere, teniendo en cuenta también de que hay varios jóvenes como Vicario, está el propio Donnarumma, que si bien no estaba en sus mejores tiempos desde que se fue a París, pero a mí me dio la sensación de que fue un buen partido, un partido bien jugado ante un rival serio que ha sacado puntos importantes ante rivales de primer nivel, Napoli, Lazio, Milan. Le hizo un gran partido también a la Juve en el Vía del Mare, que se definió en las postrimerías del encuentro. O sea, era un rival que juega bien, que tiene jugadores jóvenes y de calidad. O sea, tampoco era que estaba descontada, ni que va a estar por descontado de que la Roma, porque tiene un buen calendario de aquí en marzo a abril, va a ganar todos los partidos. O sea, eso es lo que está haciendo el Nápoles no es normal. Yo creo que hay que partir de ahí. Yo vi un buen partido y sí, no me fui a casa ese día o a dormir ese día con un mal sabor de boca como si con otros partidos. Incluso yo hubiera pensado que no hubiera sacado a Tammy Abraham. O sea, yo era de los que pensaba que el Tammy Abraham estaba haciendo un gran partido y que eventualmente el gol podría incluso estallar. ¿Tú cómo lo viste y qué sensación te queda, Santi? Pues yo creo que todo nace de las expectativas y las necesidades. Vengo a decir, probablemente contaríamos con que es un punto más, sobre todo dependiendo del desarrollo del encuentro, pero por ejemplo en el mes de marzo, cuando la Roma recibe a la Juventus y juega el derbi contra la Lazio, o en el mes de abril, cuando viajamos a Bérgamo y recibimos al Milan. Esos partidos son los que, digamos, es más asumible esa pérdida de puntos porque son rivales directos. Pero cuando tus rivales directos tienden a ganar, es cierto lo que tú has comentado, Napoli está jugando ahora mismo en otra división, tiene un nivel de los más altos de toda Europa y no pasa nada por decirlo, es así. Pero cuando la lucha por las plazas Champions está encarnizada, creo que visitar el Vía del Mare se antoja como necesario esos 3 puntos. Entiendo que de ahí nazca el conflicto de puntos perdidos o punto ganado. Para mí son 2 puntos perdidos. Eso sí, no me preocupa cómo se han perdido. Me preocuparía si el equipo no hubiera dado la cara. Y la cara respecto a no hacer ocasiones de gol, a no crear peligro en campo rival, a no ser capaz de dominar el encuentro, al menos en la gran fase del mismo, a no ver reconocible el equipo que está siendo en 2023 con una selección de presión a medida de que el propio equipo considera, según las fases del encuentro, si no hubiéramos reconocible
al Tammy Abraham que estamos viendo en las últimas semanas, eso me preocuparía, pero no es el caso. Yo creo que contra el Lecce sí que el equipo respondió en ese sentido. Creo que en los primeros 45 minutos se dieron ocasiones suficientes como para ir por delante en el marcador. Y es más, el gol de ellos, de Baskirotto, llega de una pérdida y de algo más puramente catalogable como un error individual que como una jugada maestra del equipo local. Y sin embargo, en el segundo tiempo creo que tenemos una imagen que es lo único preocupante que a mí me tiene ahora esta Roma. Y es cómo es capaz de ser consistente durante 90 minutos. Creo que a día de hoy aún no es capaz de hacerlo. Es cierto que el equipo te puede dar una imagen y un contexto de juego respecto a cuando va por delante el marcador, a cuando necesita ponerse por delante. Vemos dos Romas absolutamente diferentes, pero a su vez creo que es tendente a no aguantar los 90 minutos con la voluntad de ir a por la portería rival y con las armas necesarias, sean físicas o sean tácticas. Y quizás en este sentido, contra el Lecce, que no hay que, y coincido contigo, hay que darle el mérito al Lecce, no está siendo un equipo que a día de hoy te haga pensar que vaya a bajar a Serie B, pero en absoluto, en absoluto. Entonces, hay que darle su mérito al equipo de Puglia, pero creo que al equipo le falta, en este caso a la Roma, le falta mayor consistencia a la hora de dominar los encuentros durante 90 minutos, no durante una buena parte de ellos. Totalmente de acuerdo, Santi. Yo creo que fue un partido dominado, pero no extradominado durante durante los 90 minutos. Y ahora hablabas de las ocasiones de gol y del gol de Baskirotto, que luego fue decretado por la liga como un autogol. Y recuerdo pocas intervenciones de Rui Patricio. La verdad que Rui Patricio en el partido tuvo poco trabajo, todo lo contrario de Falcone, que es romanista, y siempre los romanistas terminan siendo, como decimos acá, no hay peor cuña que la del mismo Madero. Así que sin duda en esto estamos de acuerdo. Yo sobre el minuto 70 sí sentí que, por ejemplo, Pellegrini podía haber salido, podía haber, no sé, un par de cambios, porque tampoco es mucho. Se arriesgó con Gini, o sea, yo no esperaba nada de Gini y no espero nada de Gini, por lo menos hasta los 3, dentro de un mes mínimo. Todavía debe viajar a Austria con el equipo. No sé si verá minutos porque el ritmo europeo es diferente. Luego estaremos hablando de ello. Y no había mucho más. O sea, no sé, Volpato, un Solbakken que ha estado entre contradicciones. Y te voy a hacer después una pregunta sobre Solbakken a raíz de unas declaraciones de José Mourinho. Seguro ya sabes por dónde voy. Y uno de los temas que destapó el partido, más allá de los puntos ganados, ¿no? Y yo creo que tenías mucha razón en eso que decías y hay que marcarlo, ¿no? No es sumar o perder puntos, sino es cómo se hace. Yo creo que la Roma perdió 2 puntos, pero sí de una manera, de cierta buena manera, o sea, dejando una buena imagen. Un equipo no fue a esconderse, fue a buscar el partido, fue a buscar el resultado, lo intentó, lo buscó, no llegó. No siempre se puede sumar de a 3 y quizás de los partidos que se vienen o de los últimos, teniendo en cuenta Lecce, Hellas Verona y Cremonese, este era el partido más insidioso si se quiere, ¿no? Aunque bien, como comentaba al inicio, el Hellas Verona va retomando un poco de nivel del cual le ha faltado y consistencia. Otro tema que se desprendió y que se avivó tras el partido del Vía del Mar, Santi, son los cambios y las rotaciones. Algunos medios dicen que José Mourinho está quemando a los jugadores, otros que es cuestión de confianza, otros que no hay muchas alternativas. Si vemos el banquillo, a mí tampoco me daría mucha confianza. Luego, tampoco me daría mucha más confianza porque tampoco son jugadores que el míster pone a jugar. Y cuando no tienen ritmo de partido es mucho más difícil.
¿cómo va esto de los cambios y las rotaciones? O sea, ¿cómo lo interpretas tú? Yo creo que falta un poco de confianza, sí, pero también ha habido un poco de la medida de que José Mourinho no los utiliza mucho, pero es José Mourinho y así ha sido durante toda su carrera, como ya hemos hablado tú y yo en otras ocasiones en este podcast. Sí, yo siempre, aquí en Planeta Roma, siempre he dicho que Mourinho es un entrenador de 15 jugadores. Si echamos las cuentas bien, en la Roma lo es de incluso menos. Estaríamos hablando prácticamente de 13 jugadores, tan solo en lo que va de temporada, y uno de ellos ya no está, como es Nicolo Zaniolo. Zaniolo contaba con 1.185 minutos. De los 13 jugadores que he comentado, estamos hablando de prácticamente el 1/10, con valor de minutaje jugado, solo por detrás de él Celik, con muy pocos minutos menos, y el Shaarawy, que tiene 1.053 minutos en todas las competiciones, ojo. Y luego, por encima del propio Zaniolo, ya nos encontramos a los más habituales, pero por debajo de ello nadie más. Y este es un problema. Un problema que creo que no es nuevo. Como siempre he dicho, Mourinho habitualmente juega así en sus competiciones, en sus equipos. Y esto, conociendo a Mourinho relativamente, entiendo como un doble mensaje. Una parte de lo que tú decías de confianza, pero también va respecto a la directiva, respecto a Thiago Pinto, es decir, yo estos jugadores no me sirven. Si nosotros queremos entrar en Champions, estos jugadores no me aportan nada, ¿no? Se puede decir. Porque, y hago un repaso, intento que sea lo más rápido posible, En la portería, Rui Patricio, evidentemente, 2.600 minutos. Solo es Vilar, 90 minutos. Pietro Boer está en blanco. Y en la defensa, en los centrales, yo creo que es lo más llamativo y más conocido de todos. Tenemos a Mancini con casi 2.400 minutos, casi 2.500 Smalling, prácticamente los mismos minutos que Ibáñez. Pero por detrás de ellos, Llorente, recién llegado, tan solo un minuto de juego, Kumbula, menos de 300, y Matías Viña, que ya no está, 300. Y pongo a Matías Viñas como central. Los suplentes de los centrales están inéditos, menos de 300 minutos en la que va de temporada entre todas las competiciones, inéditos, diría yo. En los costados tenemos a un defenestrado Karsdorp con casi 700 minutos, como he dicho antes, Zeki Celik con 1.200 prácticamente, 1.641 Zalewski, que es el que más, y 1.100 minutos Spinazzola. Aquí va un poquito más repartido y entendemos que si Karsdorp hubiera estado disponible, aún lo estaría incluso un poquito más. Pero es lo más parejo de que vamos a encontrar en toda la plantilla, salvo la pareja Dybala-Zaniolo, que están con 1.185, como he dicho antes, y el ya jugador del Galatasaray, por los 1.500 minutos de Dybala, que si no se hubiera lesionado, estoy convencido de que estaría en los 2.000 minutos, como así sucede, por ejemplo, con el otro mediapunta, que podríamos decir que es Pellegrini, con 2.156 minutos. El Shaarawy, que debería ser el suplente actual de Pellegrini, está con 1.000 minutos, que es la mitad. Y la gran parte de estos minutos los ha jugado como carrilero, no como mediapunta. Aquí, y luego me sacarás el tema de Solbakken, pero aquí el noruego debería empezar a tener ciertos minutos más. Porque si buscamos otro jugador que haya jugado de media punta con ciertos minutos, encontramos a Volpato con tan solo 363. Es muy poco. Si echo un poquito hacia atrás, para el doble pivote, encontramos al jugador que más minutos prácticamente ha disputado, más allá de los defensores y el portero, que es Cristante, con 2.348 minutos, muy, muy por encima de los casi 600 de Camara, de los poco más de 300 de Bove, lógicamente de los 13 de Faticanti, de los 200 de Tahirovic, los 21, lógicamente, de Wijnaldum, porque acaba de reincorporarse y son del partido contra el Lecce, y los 1.718 de Matic. Es decir, hay un desequilibrio de minutajes abrumador.
Y en la delantera esto sigue produciéndose. Abraham con 2.000 minutos, 791 para Belotti y 156 para el ya jugador del Spezia Calcio, Shomudorov. Lo he dicho antes de empezar este repaso de los minutos. Si echamos las cuentas rápidas, tenemos a 5, 6, 7 jugadores con más de 2.000 minutos. 7 jugadores. 3 que están rondando los 1.500 minutos y todo lo demás va por debajo. Pero todo lo demás va por debajo significa Spinazzola, Celik y el Shaarawy y el resto no cuentan absolutamente nada. A mí, a malas cuentas, me salen 13 jugadores. 13 jugadores porque ya retiro de aquí a Zaniolo. 13, 14 jugadores como mucho. Si esto nos da para entrar en Champions, nadie se va a quejar y nadie nos acordaremos de esto. Pero si no, seguramente será un tema discutido, será un tema a debatir, pero que, como tú bien has introducido, es algo habitual en Mourinho y creo que es un mensaje muy claro para Thiago Pinto. Sin duda, Santi, y es un tema que, o sea, hay contextos, ¿no? Celik, por ejemplo, viene en su primer año, tuvo una lesión de poco más de un mes. Rick Karsdorp, antes de ser marginado, que está siendo reintegrado, ya habló su agente, ya había hablado Pinto, había hablado el propio Mourinho, va a ser reintegrado. Antes de caerse en el hueco mundo, por allá por el mes de noviembre, había estado un mes fuera Celik, el propio Zaniolo, que ya no está, también había estado fuera por aquella lesión de hombro, Gini lesionado. O sea, hubo contextos que también llevaron a Mourinho a tener pocas rotaciones. Entró el propio Mady Camara, que luego ha caído también en el olvido. Han habido contextos, pero sin duda, como hemos comentado antes, no es que José Mourinho sea el hombre que haga muchas rotaciones. Se ha visto obligado por ciertas situaciones a poner jugadores en ciertos roles y a otros a no poder moverlos, porque tampoco ha tenido muchas alternativas. Y este es un tema que, por ejemplo, hace un año ya, en enero del año anterior, José Mourinho lo había hablado. Luego se hicieron un par de ajustes en el invierno con Sergio Oliveira y Maitland Niles, que jugó poco o nada. Y él decía, en aquel momento, cuando ya tenía sus fichajes, que miraba al banquillo y sentía cierta confianza. Hoy, evidentemente, no es así. No está sucediendo así. Y entre chicos, marginados, jóvenes y que se fueron, ha habido un problema grave. Yo creo que esto es un poco lo que ha llevado, lo que tú comentabas antes, Santi, quizás a no poder mantener un ritmo competitivo de los titulares, porque obviamente hay mucho cansancio en algunos. Otros, como Lorenzo Pellegrini, juegan casi siempre entre algodones, y te quedas sin alternativas, porque en el partido contra Lecce tienes un solo jugador de bandas para utilizarlo, que es Celik, que se quedó en el campo. Entonces se limitan las opciones entre una y otra situación, lo que hace pues bastante difícil para José Mourinho que haga los cambios. Y luego hace cambios como en el partido contra Cremonese, que algo que tú comentaste en nuestro grupo de Patreons. Dicho sea de paso, un saludo a todos nuestros Patreons, a todos y cada uno de ustedes. Gracias siempre por el apoyo y la confianza de aportar un granito de arena a este proyecto y ser parte activa de la familia de Planeta Roma. A todos los que no son, los invito a que, si quieren sumarse, están bienvenidos. Simplemente tienen que entrar en la web de patreons.com, ponen /Planeta Roma y allí se encontrarán nuestro espacio y nuestras opciones de suscripción. O también se pueden descargar desde su dispositivo móvil la app de Patreons y simplemente suscribirse y buscar con el buscador Planeta Roma y también entrar en nuestro espacio. Después del comercial, Santi, decía, al margen del partido contra Cremonese, que hablando de esto mismo de las rotaciones, que si nunca le das juego a tus jugadores, el día que necesitas ponerlo no tienen ritmo competitivo y pasa lo que pasa con Kumbula, por ejemplo. Sí, absolutamente. Yo creo que además desde el sofá de nuestra casa tendemos a cometer el gravísimo error de culpar a Kumbula, por el caso concreto que tú estabas poniendo. Kumbula, un jugador que lleva menos de 300 minutos en la cantidad de partidos inmensa que hemos tenido hasta la fecha de temporada, ¿qué le podemos exigir?
Tú dirás, es que es un jugador de primer nivel, es un jugador de élite, entrena, sí, pero es evidente, y si ves fútbol de forma asidua, es algo que puedes observar con muchísima facilidad, que los jugadores, aquellos que no entran en los partidos de forma continuada, carecen de un ritmo competitivo, de un ritmo de partido, y luego se dan situaciones, sobre todo en los controles, como es el caso de Kumbula, que además el pase que recibe no era bueno, pero en los controles, en las definiciones, en la precisión de los pases, todo esto se ve afectado. ¿Y qué podemos exigirle a Kumbula en su día, a Matías Viña, ahora mismo a Bove o a Madi Camara o incluso a Solbakken? Lo único que podemos pedirles es que no se dejen ni un pequeño esfuerzo por hacer, pero por lo demás el resto lo tiene que pretender el cuerpo técnico, y es que vayan siendo partícipes del juego del equipo, de los partidos, y esto significa que quizás contra Leche tendrías que poner tu 11 de gala, tu 11 de gala, y un jugador de rotación, pero es uno. Luego llega el partido contra la Cremonese, pones 5 o 6 de golpe que acumulaban muy, muy pocos minutos hasta la fecha. Estoy hablando de los Tahirovic, Kumbula, Volpato y alguno más que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero recuerdo que eran como 4 o 5. Esos jugadores no están al mismo ritmo que el resto. No lo están ni de su equipo y evidentemente que del rival, que la Cremonese venía de ganarle al Napoli y estará muy mal en Liga, pero en la historia del fútbol tenemos varios equipos que han ganado la Copa y han jugado al año siguiente competición europea siendo equipo de segunda división después de haber descendido. No quiero decir con esto que la Cremonese sea favorito o candidato a ganar la Copa Italia, pero sin duda es una ilusión para ellos, y quizás lo fue más para ellos que para la Roma, y eres una pena, porque la Roma estaba a 3 partidos de poder levantar otro título que además hace tiempo que no levanta, como es la Copa Italia. Yo soy partidario de hacer rotaciones prácticamente en cada partido, salvo los partidos muy, muy, muy puntuales y rivales directos, competición europea. Ahí tienes que poner a los mejores jugadores que tengas disponibles, pero en el resto yo iría poniendo de 1 en 1, de 2 en 2 si me apuras, pero no que llegue el día de Copa y pongas a 5 de golpe, porque entonces el equipo se resiente, el juego y el ritmo se resiente, por lo tanto el resultado se puede haber afectado, como por desgracia nos pasó a nosotros, que todo hay que decirlo, contra la Cremonese volvemos a lo mismo que contra el Lecce. Se hicieron ocasiones sobradas para ganar el partido y no lo pasó. Muy, muy de acuerdo contigo, Santi. También te hago, para cerrar el tema y pasar al siguiente tema, 2 preguntas. O sea, yo, por ejemplo, al menos tuviera dudas, o sea, en cuanto a los defensas, ¿no? Porque cuando tienes 3 centrales, como hemos hablado otra vez acá, como Smalling y Ibáñez y Mancini, que te ofrecen tantas cosas y probablemente sean los más estables en cuanto a rendimiento de toda la plantilla, pudiera haber mínimo, o sea, alguna duda en cuanto a las rotaciones. No sé cómo tú lo ves. Yo sin duda los rotaría, sin duda. Insisto, pues a lo mejor el próximo partido de Liga ya pues pondría a Llorente de inicio por Mancini contra la Cremonese. Haría exactamente lo mismo, que es el siguiente, ¿no? El próximo partido es contra el Hellas Verona, el siguiente contra la Cremonese, pues o pongo a Llorente o pongo a Kumbula, y quizás pues Mancini que sea de la partida, y al que me dejo en el banquillo es a Ibáñez. Y luego, si es preciso, lo das 60 minutos, o depende cómo vaya el partido. Si el partido va de cara, va con un buen resultado, lo mantienes 90 minutos. Si el jugador no tiene ningún problema de fatiga, por falta de minutos y de competición, lo mantienes 90 minutos, pero si no, al minuto 60 lo cambias. Y esa es la forma de ir dándole minutos a esos jugadores para que vayan ganando ritmo competitivo, que el día que tienes una sanción o una lesión
es cuando afloran todas estas carencias. Yo sin duda iría dando minutos a Kumbula y a Llorente. Rápido, ¿cómo ves más a Llorente? ¿Más de Smalling o más de Mancini o Ibáñez en cuanto a progresiones y salidas? Ya esto lo habíamos hablado en el podcast, pero bueno, porque ahora ya hablando, aquel día tuvimos un audio tuyo en la participación del programa, pero bueno, ahora ya hablando contigo, siempre es mejor de primera mano. Yo como Smalling o Mancini o Ibáñez lo veo como cualquiera, ¿eh? No, lo que me cuesta verlo es como el minuto que jugó, que no tocó el balón contra el Empoli, de lateral o carrilero. Eso me cuesta verlo mucho más. Es cierto que él en defensa de 4 ha llegado a tener minutos de lateral, incluso izquierdo, pero no es lo habitual. Y yo en cualquier de la posición de central, de los 3 que tiene la Roma actualmente, lo vería sin ningún tipo de problema. Y luego tenemos el tema que lanzó Mourinho hace unos días en una de las entrevistas por partido, cuando le preguntaban por Ola Solbakken. Ola Solbakken, como todos conocemos, lo habíamos enfrentado, o la Roma lo enfrentó, en este caso en la Conference League, en los partidos contra el Bodo Glimt, y en una carrera por su fichaje junto al Napoli. Recordemos que había estado en Roma, que se había reunido con Giuntoli, e incluso pasó algunos exámenes médicos en la capital italiana, y habiendo llegado ya a la Roma, siendo futbolista de la Roma, está pasando por un periodo de adaptación. Recordemos que la Roma, Thiago Pinto, intentaron negociar con los noruegos para anticipar su llegada y la incorporación al equipo. Los noruegos no dieron el ok para que se fuera a la preparación pre-reinicio de la Serie A tras el Mundial en Portugal, y a partir de los primeros días de enero se incorporó a Trigoria para comenzar a entrenar, a adaptarse, a conocer a sus nuevos compañeros, y a partir de ello no ha visto pocos minutos, quizás un poco entendible teniendo en cuenta de que viene un contexto completamente diferente, idioma, adaptación, y hicieron muchos ruidos ante unas declaraciones que hacía José Mourinho, y dice que no lo podía lanzar de inicio porque aún el chico no entendía la diferencia entre un esquema y otro. Venía del 4-3-3 o del 4-3-2-1, y no es lo mismo jugar con línea de 3, con carrileros, jugar por dentro y tal. Y algunos genios de la prensa en la radio romana, entre que mataban a José Mourinho y mataban al jugador diciendo que no era química nuclear, pero sí hay ciertas cosas en juego. O sea, ¿cuán difícil puede ser para un jugador adaptarse a un esquema nuevo teniendo en cuenta el contexto al que llega Ola Solbakken? Mucho. Yo, en mi opinión, es que puede ser muy, muy complicado e incluso puede ser que no se llegue a dar. Es cierto que las declaraciones en cierto momento hace creer que llame inadaptado o persona poco inteligente a Ola Solbakken, pero yo no creo que vaya por ahí. Creo que es más una forma de expresarse del técnico luso que una voluntad de dejar en mala posición al jugador, y entiendo que hay una cuestión idiomática, que hay una cuestión de cambio de país, adaptación a tu nuevo entorno, a tu nuevo lugar, a tus nuevos compañeros y a un juego muy diferente. Siempre se dice, los propios jugadores hablan de la Serie A o del calcio en general como una de las ligas con mayor riqueza táctica respecto a las demás, comparándola entre las grandes ligas europeas. Entonces, la adaptación de un jugador siempre es muy, muy relativa a una cuestión individual, y considero que puede tardar en darse. Hay jugadores tremendamente buenos, pero élite mundial, que de adaptación necesitan muy poca. Pero estamos hablando de élite mundial, jugadores que te den un rendimiento inmediato. De estos hay tremendamente pocos jugadores. El resto de jugadores, como es Ola Solbakken, de una segunda línea o una tercera línea, incluso si me apuras a día de hoy, lo habitual es que tengan su tiempo de adaptación y lo necesiten. Partir de aquí, a mí 7 minutos con el tiempo que lleva en Roma se me antojan demasiado pocos. Las cosas se aprenden jugando, insisto en ello, y entrenando y machacando y machacando y machacando.
Y el equipo ahora mismo tiene necesidades. Si el Shaarawy sigue jugando de carrilero, para darle descanso a Pellegrini y a Dybala, creo que ninguno de nosotros estamos pensando en que adelanten a Cristante. Entonces, lo único que se no me ocurre es que Solbakken empiece a coger minutos aquí para dar descanso insisto, a Dybala y a Pellegrini, que falta nos hace con los dos. Yo creo que es muy difícil, que puede llevar tiempo, pero que si el jugador pone de su parte, lleva tiempo suficiente como para que al menos empiecen a ver detalles, o que al menos no se vea absolutamente perdido en el terreno de juego durante un encuentro. Esto no debería estar pasando a día de hoy, en el caso de que lo podamos ver jugar al jugador, al nórdico. Si pasara eso me sorprendería mucho y significaría que nos hemos errado con el fichaje, pero si el propio Thiago Pinto hace unos pocos días decía que él no lleva ningún jugador a Roma sin el ok del técnico portugués, pues el destierro de Solbakken a día de hoy sí que es cierto que me parece llamativo. Yo no pondría el grito al cielo, ni atacaría al entrenador, ni atacaría al jugador, pero es cierto que empiezo a tener la necesidad, porque creo que el equipo así la tiene, de que Solbakken empiece a tener minutos. Por ejemplo, pienso en un caso similar que ahora mismo está haciendo un boom dentro de la Serie A, es la nueva joya del Atalanta, Rasmus Holm, que ha sorprendido mucho, sobre todo después de esa carrera impresionante que se marcó en el Olímpico contra la Lazio, en una jugada donde no termina en gol porque Provedel le cerró el arco muy bien, pero hizo un pique de unos, no sé, 80, 70 metros que le encaró a los centrales y ninguno pudo detenerlo, a la defensa de la Lazio. Y es un chico que, por ejemplo, que es mucho más joven que Solbakken, pero costó muchísimo más, pagaron 17 millones de euros los bergamescos por el atacante, que ahora salen los rumores, ¿sabes? Siempre que un jugador tiene un poco de éxito, empiezan a salir los rumores de que lo quería media Europa, nadie lo quiso y al final terminó en el Atalanta, ¿no? Pero el chico, por ejemplo, si vemos su participación con Gasperini, le tomó más de un mes o 2 meses al inicio de la temporada entrar en calor, en un esquema que no, o sea, en una idea de juego que hoy la de Gasperini es un poco más semejante a la de la Roma, o al menos la del inicio de la temporada, porque recordemos que perdieron muchas piezas, el propio Gasperini lo había dicho, intentaban jugar un poco más pausado porque no podían jugar al dame que te pego que jugaban antes con tipos como Papu, Illich, Muriel y Dugan en su prime, por jugadores que muchos se estaban adaptando, como el propio Lukman, el Jeremy Boga, que había sido un objeto misterioso desde su salida de Reggio Emilia a Bérgamo, y luego el equipo ha ido tomando ritmo, y el propio Rasmus Holm hoy está siendo una sensación, ¿no? Yo creo que es un ejemplo más o menos similar, Santi, en cuanto al tema de la adaptación y este tema. Absolutamente, David. Es que influyen muchísimas cosas, ¿no? Yo antes mencionaba lengua, ciudad nueva o país nuevo, competición nueva, entrenador nuevo, compañeros nuevos. Una idea de juego totalmente diferente que no siempre se adapta a tus características. Hay ocasiones en las que tú, como scouting, entiendes que hay un jugador que tiene unas características concretas que concuerdan con tu idea de juego y por eso se ficha, pero en otras ocasiones entiendes que ese jugador es capaz de jugar de otra forma diferente y por eso lo fichas. Y tú juegas de una forma diferente de su club de origen. Quiero decir con esto, Ola Solbakken junto con Boydheim, que a día de hoy es jugador de la Salernitana, nos pegaron un baño en Noruega, hace no tanto. Cuando nos endosaron 6 tantos, 2 de ellos fueron de Solbakken. Y el partido que se marcó la Solbakken fue tremendo, fue espectacular. Igual que el de Boydheim. Insisto, ¿esto significa que venga a Roma, lo pones en el jugar y te juegue exactamente igual? No. Por todo esto que tú comentabas, y voy a poner más casos como los que tú también has mencionado. ¿Hemos visto a Jeremy Boga en Bérgamo que estamos viendo en Reggio Emilia con la camiseta del Sassuolo? A día de hoy yo me atrevería a decir que no. Y ahora mismo estamos viendo probablemente su mejor versión desde que ha llegado al Jewish Stadium de Bérgamo. Si el Lister o el Lisic dices
que Ademola Lookman está haciendo la temporada o el arranque de 2023 que está haciendo con la Atalanta, ninguno en ambas ciudades te va a creer. Absolutamente ninguno. ¿Quién es Robin Gosens? Porque en Bérgamo estoy seguro que tienen un magnífico recuerdo de él. Pero en Milán cambian, insisto, entrenador, compañeros, sistema de juego. A veces, a priori, la estructura, caso de Gosens, es la misma y es tu misma posición. Pero en otras, como el caso de Ademola Lookman, es diferente. Lookman juega por dentro. Ha jugado toda su vida por fuera. Ademola Lookman. Y ahora está jugando por dentro. Entonces, influyen muchísimas cosas. A veces hace un fichaje porque entiendes que el jugador es capaz de desarrollarse dentro de tu estilo o idea de juego, y otras porque crees que sí que casará y por otros motivos, sean familiares, personales, el que sea, no funciona. Entonces, esto es muy, muy relativo a cuestión individual. Veremos, ojalá Solbakken empiece a funcionar, porque es un jugador joven, es un jugador que ha demostrado tener cierta calidad y creo que es un jugador muy interesante para que nos pueda servir de rotación y que pasemos de tener 12, 13 jugadores a tener 15, que siempre suma para lograr tu objetivo final. Exactamente, Santi. Ahora existe el problema de que Solbakken no pudo ser incluido en la lista UEFA, todos lo recordamos debido a la sanción del FIFA Fair Play. No pudo ser lastimosamente incluido el jugador, no va a estar disponible para el partido, al menos para esta, no va a estar ni siquiera si la Roma adelanta, ¿no? O avanza de fase en la Europa League, pasando los playoffs y yendo directamente a la fase de octavos. No va a estar disponible Solbakken, pero sí de cara a la liga pudiera ser una alternativa. Esperemos que contra Hellas Verona en el Olímpico quizás pueda tener un minutaje más amplio, incluso quizás su primera titularidad, algo que parece bastante difícil, pero quizás pudiera darse en dependencia de lo que pase este jueves. Así que vamos poniendo punto final a este tema y vamos a una pausa para volver acá a los micrófonos de Planeta Roma Podcast y meternos de lleno en el partido europeo de este jueves ante uno de los equipos de la escudería Red Bull, y no la escudería de Fórmula 1, sino la de fútbol. Así que pausa y volvemos. Y estamos de vuelta acá a este episodio de Planeta Roma Podcast y vamos a hablar un poquito de lo que será el partido de este jueves. Michael Council, lo que ya peina en canas, quizás no muchos dentro de nuestra audiencia porque hay mucho joven y siempre, además, el tema de la edad es como tú lo asumas. Miren Ibrahimovic, se piensa que tiene 20 y tiene ya 40 y quiere seguir jugando al fútbol. Se resiste a salir de los terrenos de juego. Lo cierto es que Michael Council, exportero de la Roma por allá por los años finales, de los años 90, arquero austriaco, dio una entrevista al diario Il Messaggero que salía publicada este martes 14 de febrero. Dicho sea de paso, feliz San Valentín a todos, que el amor nunca le falte y el amor por la Roma, que hay que quererla mucho porque es seguramente la relación tóxica de todos los que escuchan este episodio, este podcast, nuestro programa habitualmente, porque sabemos que la Roma nos da muchas veces más dolores de cabeza que el amor que nos entrega, pero bueno, es nuestra relación tóxica, como decía. Y Council decía que es un equipo que le falta ritmo. Si vemos su calendario desde que empezó el 2023, no han sido muchos partidos, si la memoria no me falla, creo que han sido 2, y un equipo que tiene experiencia competitiva y que además tiene mucho carácter dentro de la cancha, decía el ex arquero de la selección Giallorossi en los finales de los años 90. La entrevista está publicada en nuestra web planetaroma.net, le invitamos a que la lean.
si es de su interés. Santi, ¿qué rival nos podemos encontrar? Un rival que viene de Champions, un rival que, como todos conocemos, en los últimos años ha valorizado muchísimos jóvenes y jóvenes importantes que hoy forman parte del panorama futbolístico elite dentro de Europa. Por mencionar un par de nombres, Mané y Haaland, si no estoy mal, Santi. No estás nada mal, no. No estás absolutamente nada mal. Muchos otros, muchísimos otros, porque estamos hablando de un equipo que es cantera de otros tantos, por ejemplo, Naby Keita, actual jugador también de Liverpool, también ha salido del Red Bull Salzburg, un Red Bull Salzburg que, si permites, doy un repaso muy rápido y pongo un contexto. Entiendo que muchos ya sabrán ciertos datos de los que voy a dar. Equipo fundado en 1933 como Sportverein en Austria Salzburg, pero que en el 78 cambió de nombre y de forma comercial se llamó Casino Salzburg. Fue entonces cuando ganó algún que otro título y fue la etapa esplendorosa del club. Y en 2005 fue comprado por Red Bull y desde entonces pues tenemos esta nomenclatura, ¿no?, de Red Bull Salzburg, que en competición europea pues se queda en RB Salzburg porque no puede llamarse de esta manera por temas comerciales. Como anécdota, hay gente que cree que es Red Bull Leipzig, el equipo del este de Alemania. No es Red Bull, aquel, por estos mismos motivos y para que no sea tan evidente que son de los mismos propietarios, se llama Ravensburg Leipzig, pero no es Red Bull, aunque las siglas vienen a ser las mismas. El Red Bull Arena cuenta con 31.895 espectadores de capacidad y estamos hablando del gran dominador de la Bundesliga austríaca, con 16 títulos, 9 de los últimos de forma consecutiva. Las 9 últimas ligas austríacas las ha ganado el Red Bull Salzburg, igual que las 4 últimas Copas de Austria, que para un total de 9. Este año no lo va a revalidar, porque como bien has dicho, después del Mundial ha jugado 6 amistosos y 2 partidos oficiales. Uno de ellos, el último en jugar, lo ganó 4-0 contra el Lustenau en competición liguera. El primero de ellos después del parón por la Copa Mundial fue un partido de Copa de cuartos de final que lo perdió contra el Sturm Graz en penaltis. El Sturm Graz, el Wolfsberger, equipos más habituales pues de Europa League, que a día de hoy también de Conference League, que nos pueden sonar un poquito más de esa competición austríaca y que a día de hoy el Sturm Graz es prácticamente de lo poco que le pone de resistencia a este equipo en la Bundesliga alemana, que a este Sturm Graz le saca ya 6 puntos en 17 partidos jugados. Estamos hablando del campeón de la UEFA Youth League del año 2016-2017, junto con el Barça, Real Madrid, Chelsea, equipos más habituales de ganar de esta competición. El Red Bull Salzburg la ganó en 2016-2017. En aquel equipo jugaban jugadores que ahora a día de hoy están jugando en primer nivel. Algunos de los que nos escuchan podrán reconocerlos, como Mergin Berisha en el Augsburg, Patson Daka en el Leicester, Hannes Wolf en el Borussia Mönchengladbach, Xaver Schlager, que a mí es un jugador que me gusta mucho, en el Leipzig, donde es compañero también de Amadou Haidara. Todos ellos integraban aquel equipo de la UEFA Youth League 2016-2017 que levantó el trofeo de dicha competición. Un equipo siempre muy joven, donde suelen dar saltos por cuestión idiomática y de cercanía a la Bundesliga. Los jugadores más destacados a día de hoy en el Red Bull, iba a cometer yo el error que antes mencionaba, en el Ravensburg Leipzig está jugando Szoboszlai, el húngaro, proviene del Red Bull Salzburg. La estrella más emergente de este equipo, que es Benjamin Sesko, ya está fichada por el Leipzig, también para la próxima temporada. Y hablamos de un equipo que ahora mismo de media de edad tiene 21 años. 21 años. Es tremendamente poco, ¿no? Y es en la misma línea en la que van sus entrenadores.
Entrenadores que ha, recientemente despedido del Leeds es Jesse Marsch, también de esta cantera de Red Bull, por ejemplo. Marco Gose, exentrenador del Borussia Mönchengladbach o del Borussia Dortmund, también es de la línea del Red Bull. Y a día de hoy tenemos a Matthias Jaisle, es el entrenador del Red Bull Salzburg con 34 años nada más. Alemán, es jugador canterano del Stuttgart y jugador del Hoffenheim, y una vez retirado en 2014 ha sido entrenador del Leipzig de cantera, de juveniles, segundo en el Brøndby, primer entrenador ya en el Salzburg, en el segundo equipo, en este caso, en otro equipo austríaco como es el Liefering, y desde el 2021 entrenador del Salzburg, es decir, está en su segunda temporada al frente de este equipo, que habitualmente, David, juega con 4 defensas atrás, 3 centrocampistas y 3 delanteros, digamos que de forma bastante más invertida a lo que es habitual en la Roma. Es decir, ellos juegan con un pivote posicional y 2 volantes, un mediapunta y 2 delanteros. Por eso digo de forma inversa a la Roma, que suele jugar con 2 mediapuntas y un delantero, siendo Tammy Abraham en la punta de ataque. Aquí yo creo que lo más habitual que nos podamos encontrar será ver a Kohn en la portería, portero tremendamente joven y tendente al error, Dedic en el lateral derecho. La pareja de centrales creo que es lo más destacado de este equipo, Solet y Pavlovic, el jugador serbio que hizo un mundial suficientemente bueno como para que sonara entre otros equipos para la Roma, jugador que era propiedad del Mónaco y lo fichó el Red Bull Salzburg, que pese a que lo vimos de lateral izquierdo en el Mundial, en el conjunto austriaco se desenvuelve como central. Veremos a Ulmer probablemente como lateral izquierdo, y es que su capitán y habitual en esa posición hasta la fecha era Maximilian Weber, exjugador del Ajax, exjugador del Sevilla, y fichado en este mercado invernal por el Leeds United a cambio de 12 millones de euros. Como pivote posicional veremos a Gorna Duat, sería lo normal, acompañado de Seidwal y Kjaerbye. Entiendo que absolutamente prácticamente ninguno le suelen estos nombres porque son jugadores tremendamente jóvenes y de una competición menor como es la austríaca. Y arriba Sušić o Benjamin Sesko, pero entiendo que es Sušić, acompañado de los que para mí son los 2 jugadores referencia de este equipo a nivel ofensivo, como son Okafor y Ademu, que aunan buenos movimientos en el área, calidad técnica y velocidad, y por lo tanto son los hombres más peligrosos de este Salzburg, que yo es cierto que no veo liga austríaca, pero sí que le he visto algunos partidos de competición europea, de Champions de esta temporada, y creo que podría ser muy, muy, muy previsible ver 2 caras diferentes. Dependerá también de los resultados de los partidos, pero normalmente el Red Bull Salzburg en casa, jugando como local, tiende a ser bastante más propositivo, tiende a ser un equipo más compacto y más competitivo, y sin embargo, como visitante, más tendente al error grosero, incluso me atrevería a decir, pues la defensa del área no es muy buena y sufren muchísimo detrás o a la espalda de los laterales. Sus laterales son laterales ofensivos, que muchas veces se utilizan más como un recurso para dar amplitud al juego o como un apoyo que como centros. No abusan del centro lateral, pero para que os hagáis una idea, en el partido de Milán contra el Milán, Teo Hernández cabalgó todo lo que quiso y más por su banda, creando muchísimo peligro a la espalda del lateral del Salzburg. Entonces yo creo que en este sentido es una de las claves del partido, como también lo puede ser la presión que el equipo sea capaz de hacer. Cuanto más se obliga el Red Bull Salzburg a jugar en largo, mejor, porque tienen porcentajes tremendamente malos jugando en largo. Y es cierto que buscan, pues eso, combinar por dentro, juego muy en corto, muy cercano, y intentar su altura en el campo de esa manera. Creo que la Roma debe presionar, debe mostrarse activa en este sentido, no tanto como para robar, pero sí como para forzar al error, porque nosotros contamos con 3 centrales muy poderosos en el juego aéreo,
y con Ademu y con Okafor, creo que el peligro está por el suelo y en otras alturas, con lo cual todo lo que sea presionar a este equipo para forzarle balones en largo, creo que será un acierto por parte de la Roma, al igual que, y es algo habitual en el equipo de Mourinho, las progresiones por banda aprovechando los carrileros. Yo creo que aquí puede haber una buena parte de la clave para sacar frutos positivos en clave giallorossa, ¿no? La defensa del área de este equipo austriaco a mí no me parece buena, si queréis que os sea sincero, y creo que la figura defensiva, como antes mencionaba, es Pavlovic por sus anticipaciones, incluso condiciones. Todo lo que sea forzarlo a que jueguen en largo, mejor. Todo lo que sea que conduzcan y combinen por dentro, serán capaces de hacerle daño a la Roma. Y por último, Giroud le marcó un gol de córner en ese partido contra el Milan de Champions, en la última jornada de la fase de grupos de la Champions. Y la Roma hace no tanto contra el Empoli marcó 2 tantos de balón parado. Creo que la Roma, tal y como se posiciona en los corners con Cristante y Abraham en el área pequeña y los 3 centrales en el punto de penalti, y ya sea Pellegrini o Dybala, según el costado en el que se lance, se colocan en el segundo palo, creo que tiene argumentos para hacerle daño en balón parado, en corners, a este equipo. Y yo me atrevería a decir que la Roma es favorita en la eliminatoria. Santi, después de tu tremenda intervención, hay un par de preguntas que se imponen porque sobre todo han sido lo que se ha comentado más en las últimas horas de cara al 11 que podría proponer José Mourinho. Se habla que desde Trigoria se vienen a hacer muchas menos rotaciones como el partido ante Cremonese, y que podría entrar Celik a la derecha, pasar Zalewski a la izquierda y por lo tanto ocupar el Shaarawy un puesto en ataque junto a Tammy y Dybala, y Lorenzo Pellegrini retroceder su posición en el campo para dar descanso a Nemanja Matic y utilizarlo junto al doble pivote con el infaltable, el soldado, el único, el hombre de acero, Bryan Cristante. ¿Crees que esto pudiera ser un 11 favorable para la Roma, teniendo en cuenta lo que comentabas sobre la banda y lo que sufren al espacio, en la espalda de los carrileros? Hemos visto, ya hemos comentado varias veces que desde la izquierda arranca mucho el juego de la Roma, y teniendo en cuenta de que pudieran estar Zalewski y el Shaarawy por un mismo costado, creo que sería una ganancia en cuanto a las progresiones y atacar la espalda de los defensores por ese costado. Es una posibilidad, yo me decantaría por otra. Yo, sinceramente, David, me decantaría por ver un 11 más habitual, con Matic y Cristante, Pellegrini en la media punta junto a Dybala. En los costados ya me genera más dudas. De inicio quizás yo propondría poner al Shaarawy, porque esa vocación ofensiva creo que nos puede ayudar mucho en lo que antes te comentaba de explotar los espacios entre central y lateral del Salzburg. Pero ¿por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, el partido contra el Empoli jugaba con un sistema de juego muy similar al del Salzburg. Jugaba con 2 volantes y un pivote posicional, que en aquel caso era Razvan Marin. Y la Roma se emparejaba de tal forma que Matic era un jugador mucho más estático, Cristante sí que es cierto que hacía vigilancias mucho más largas, y Pellegrini se implicaba más en defensa sobre Razvan Marin, sobre el jugador ex del Ajax, el jugador rumano. Creo que llevarnos a Pellegrini a una posición de doble pivote, en este caso, nos puede hacer perder contundencia defensiva, y creo que vale la pena, tal y como juega el Salzburg, tener la parte del carril interior muy, muy bien tapada y muy bien cubierta, y creo que en esto Matic nos puede ofrecer mejor rendimiento que Pellegrini. Cierto es que Pellegrini de cara ve el juego mejor que prácticamente con otro jugador de la Roma, a excepción de Dybala, por supuesto. El capitán es el segundo jugador con mayor dotes o con mayor virtudes
viendo el juego de cara. Si lo tienes de media punta y tal y como juega la Roma, muchas veces le cuesta tenerlo de cara, le cuesta atacar balones en conducción. Entonces, esto sí que nos ayudaría a quizás a ver una mejor versión de Pellegrini de lo que lo estamos viendo en las últimas semanas, que entre lesiones y otras circunstancias está lejos de lo que nosotros desearíamos y el equipo necesita. Pero, insisto, yo creo que sería más conveniente un Cristante Matic, un Pellegrini en la media punta, e incluso me atrevería con Zalewski y el Shaarawy como carrileros. No soy fan del Shaarawy como carrilero, me gusta mucho más como media punta, pero creo que su velocidad, su buen estado anímico, de confianza, nos pueden ayudar a hacer mucho daño desde las bandas. Pero bueno, la propuesta que tú me estabas comentando que se filtra en prensa, al final no deja de ser una apuesta también muy, muy lógica. No, yo te digo, a mí hay 2-3 jugadores hoy, fuera de los 3 centrales, que no me pueden faltar en el esquema. Uno es Nemanja Matic, porque cada partido que pasa, si bien el de, a lo mejor el partido contra Leche, si se quiere, no fue el mejor del mundo o no ha sido el mejor de los últimos, a mí Matic no me puede faltar, no me puede faltar tampoco en un 11 titular de la Roma hoy el Shaarawy y tampoco Paulo Dybala, más allá de que Tammy Abraham no tiene más cambios porque Velotti no ha estado bien, pero estos 3 jugadores creo que son muy importantes para el funcionamiento de la Roma en todos los sentidos. Yo creo que, o sea, yo también discrepaba un poco en cuanto al 11 que filtran desde Roma, lo comentaba algunos enviados de Sky Sport en Teleradio Estéreo este martes, pero igual veremos. Todavía falta el entrenamiento final de este miércoles, luego el equipo viajará a Austria, donde José Mourinho hablará en mesa de prensa con Paulo Dybala desde la Red Bull Arena en Salzburgo. Yo, David, sin duda... si me permites solo un pequeño comentario, yo lo llegué a deslizar en el grupo de Patreons que tú antes también mencionabas y por el cual yo invito a todos los que nos escuchan a que se adhieran al mismo, porque se habla mucho de la Roma, se habla mucho de fútbol y también nos echamos muy buenas risas. Yo decía que si éramos capaces de recordar en el mercado... Se habló mucho de Granit Xhaka, que pudiera llegar de la mano de Mourinho también a Roma, y comentaba que Matic en este caso se puede decir que es nuestro Granit Xhaka de marca blanca. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque Granit Xhaka es un jugador excepcional, es un jugador de otro nivel a día de hoy, lógicamente, pero en cuanto a ciertas características del juego, muy similares. Matic está en otra dimensión por edad, porque el Matic en su prime pues era un jugador indiscutible en uno de los mejores Chelseas de la historia, pero es un jugador que te defiende muy bien, que tiene muy buena técnica, que tiene desplazamiento de largo y que además es capaz de llegar con cierto peligro al área rival, como a día de hoy también lo está haciendo Xhaka en el arsenal de Mikel Arteta. Y creo que Matic es cierto que comete errores, es cierto que ahora mismo, por edad, insisto, es un jugador lento, tanto en el desplazamiento de él mismo como en algunos movimientos. Yo le recuerdo el partido en el que entra desde el banco en Milán y que acabamos empatando 2-2 contra el Milán. Los 2 primeros balones que toca son 2 pérdidas y juega en una posición en la que una pérdida es muy comprometedora para el equipo, porque puede ocasionar un gol perfectamente, pero es un jugador que bien arropado nos puede dar cierta solvencia defensiva y nos puede dar balones abiertos a los costados, que insisto que aquí pueden ser muy importantes en esta eliminatoria de Europa League y que a día está ganando sus minutos, y lo comentaba antes en cuestión de minutos. Salvo que Wijnaldum empiece a sumar, me cuesta creer que Matic y Cristante tengan un sustituto real a día de hoy en la plantilla. Ya que sacabas el tema colación, te hago una pregunta flash, como a esas que le gustan a nuestro querido Martín Villalba. Un saludo hasta Ecuador para nuestro querido Martín. ¿Prime Matic o Prime Xhaka? Si tienes que elegir.
Prime Matic. Sí, Creo que es muy fácil. yo creo que Xhaka a día de hoy nos está gustando mucho, pero creo que, insisto, el Matic en su prime era uno de los mejores centrocampistas del mundo y absolutamente pieza indiscutible de uno de los mejores Chelseas de la historia. Sí, sin duda. Hace algún tiempo creo que fue la revista inglesa 442 que lo incluyó en una lista de un top 10 de los mejores mediocampistas que han pasado por lo que va a decirlo o algo así de los últimos años de la Premier League, sin duda, y no es que hayan pasado pocos jugadores importantes por la Premier y sobre todo en la marcación de volante central. Santi, ¿ves a la Roma pasando la eliminatoria, teniendo en cuenta de que se cierra en el Olímpico este doble partido? Sí, para mí el Red Bull Salzburg, que es un equipo muy joven y muy inexperto, como se ha demostrado en Champions, en fase de grupos de Champions. Es cierto que aún así quedaron terceros y por lo tanto superando al Dinamo Zagreb y se han ganado su pase a eliminatoria de 16avos de final de la Europa League, pero para mí el Red Bull Salzburg es un equipo inferior a la Roma a día de hoy. Yo, o sea, hacía el ejercicio anoche o este lunes cuando hablaba contigo, decía, oye, vamos a grabar, Santi. Hacía un poco el ejercicio luego en la noche cuando preparábamos este episodio para hablar un poquito del Red Bull. Hacía un ejercicio de comparación y me ponía a ver algunos videos en YouTube y tal, con otras versiones de este Red Bull Salzburg, y a mí me da la impresión de que este es el que menos pegada tiene ofensivamente hablando, y otro de que es el equipo quizás más descifrable, ¿no? Porque recuerdo quizás el equipo de Haaland, el equipo de Mané eran o de otras figuras en el tiempo, ¿no? Eran equipos o sea, tú sabías que ibas a enfrentarlos y muchas veces no sabías a qué te ibas a enfrentar en cuanto a sistema de juego, porque eran equipos con jugadores de mucha calidad y muy polifacéticos, que tú veías que en ambas fases del juego se empeñaban también y ganaron, y fueron el Red Bull que ganaron partidos ante rivales y compitieron muy bien ante rivales importantes en Champions y en Europa. Sí, tú antes mencionabas algunos nombres, ¿eh? Ahora mismo para los fans de la Premier seguro que estarán al corriente, pero Brendan Aronson, el norteamericano, 32 millones ha pagado el Leeds por este jugador que estaba en el Red Bull Salzburg. Karim Adeyemi, jugador del Borussia Dortmund, por 30 millones, fichado del Red Bull Salzburg. Calpacho Ndaka, que he mencionado, fichado por 30 millones por el Leicester City. Naby Keita, que pasó al Red Bull Salzburg, del Red Bull Salzburg al Rasenball Leipzig por 29 millones y que a día de hoy juega en el Liverpool. El mencionado Benjamin Sesko, que sigue en la plantilla, fichado ya por el Leipzig por 24 millones. Sadio Mané lo fichó el Southampton de aquí, del Red Bull Salzburg, por 23 millones. También he mencionado a Szoboszlai y a Erling Haaland, que se fue al Borussia Dortmund y a día de hoy está en Manchester City. Amadou Aidara, que está en el Leipzig. Caleta Car, que bueno, se fue al Marsella, pero el croata creo que también es un jugador conocido, como lo es Dayot Upamecano, que se fue por 18 millones al Leipzig y actualmente está en el Bayern München. Munas Dabbur, el jugador israelí, lo fichó el Sevilla desde aquí, desde el Red Bull Salzburg, y a día de hoy es jugador del Hoffenheim. Entonces, yo creo que hay muy, muy buenos jugadores que han salido de aquí. Valentino Lázaro, jugador que con presente también en el Calcio, que se fue al Hertha Berlín saliendo de este equipo. O Kevin Campbell, jugador a día de hoy también del Leipzig, que en aquel momento lo fichó en la 2014-2015 el Borussia Dortmund del Red Bull Salzburg. Es un equipo que trabaja tremendamente bien la cantera, que le sirve para generar muchos ingresos, que tienen una red de scouting brutal y que Red Bull tiene escuelas en muchas partes y cada vez más equipos en muchas partes del mundo, y que esto hace que retroalimenten a su buque insignia, que a día de hoy
es el Leipzig de Alemania, de la Bundesliga. Su objetivo primordial es que puedan competir en el Bayern, algo que a día de hoy no lo están consiguiendo, pero sí que están en un segundo escalón y son un equipo habitual ya de la Champions o de competición europea, cuando son un equipo muy, muy joven a nivel de historia. Y el Red Bull Salzburg es la cantera principal de este Leipzig y es, yo creo que es la piedra filosofal de la factoría Red Bull a nivel futbolístico. Pero es cierto que a nivel competitivo en Europa, pese a que gana sus competiciones, sus Bundesligas de forma solvente e incluso con abuso en muchas ocasiones, en Europa les cuesta mucho más competir. La Champions se les queda muy grande, este año más si cabe, porque han ido perdiendo muchas piezas, e insisto, con 21 años de media y jugadores con muy poco recorrido, porque de los que yo he mencionado del 11 habitual o del 11 previsiblemente titular que puedan sacar el próximo jueves, a todos los que nos escuchan, entre pocos o ninguno les podrá sonar. Yo creo que más allá del propio Pavlovic, y porque se no para la Roma durante este Mundial, y sobre todo de Okafor, creo que prácticamente ninguno más tenemos idea de cómo juegan estos jugadores, porque insisto, son jugadores de 19, 20, 21 años. El jugador más veterano, extrayendo a dos que superan la treintena de la plantilla, es un argentino que suele ser suplente y que tiene 25 años. Es que así es difícil competir en Champions contra equipos como el Chelsea, por muy mal que esté el propio Chelsea, y yo creo que la Roma en este sentido está a otro nivel. Y yo creo que la Roma es clara favorita a pasar esta eliminatoria. Pues sí, yo creo que el feeling general es que la Roma sale favorita y pudiera superar la llave para luego enfrentar a uno de los que están esperando, que hay varios clubes importantes. Santi, para ir ya cerrando, hemos pasado la hora en este episodio, y para quizás hacer un poco una hipótesis de lo que pudiera ser esta competición, porque hay clubes importantes, sobre todo la Premier, en Arsenal, está el Barça también. ¿Ves? Yo, por ejemplo, dice, oye, la Roma puede ganar la Conference League, la Europa League, ya la Conference por suerte la ganamos. La Europa League, oye, es difícil porque teóricamente tienes clubes muy importantes, pero luego tienes a un Arsenal y a un Barcelona que yo creo, no sé cómo tú lo veas, que si tuvieran que darle prioridad a una competición, sobre todo el Arsenal, luego de todo lo que ha pasado y también teniendo en cuenta que es una liga ultra mega competitiva, si hay que darle prioridad a algo, Arteta se la va a dar a la Premier. Yo creo que sí. Y también creo que no es el único equipo, ¿eh? El Ajax ahora mismo en competición doméstica no va tan bien como temporadas atrás. Ha pasado un bache de muchos empates consecutivos y no es el líder de la Eredivisie. Y es un básico y es un exigible para la afición Ajaxiet, con lo cual quizás el Ajax no tenga como prioridad esta Europa League, aunque puede ser perfectamente uno de los candidatos. Acaba de destituir a su entrenador. Veremos cuál es el momento del Ajax. Su rival es el Union Berlin. El Union Berlin, por identidad, ellos se lo toman como un premio, esto de jugar competición europea. Y a día de hoy están en puestos Champions. Han jugado Conference, han jugado este año Europa League. No me quiero imaginar que en Berlín el año que viene tengan competición de Champions League. Sería tremendo para el Union, y para ellos esto es un regalo, esto es un premio, y lógicamente lo disfrutarán y lo van a pelear, pero su batalla está en Liga. El Barcelona, creo que el máximo objetivo es la Liga, y creo que debe ser la Liga española y no la Europa League. El Manchester United, ¿cuánto tiempo lleva sin ser un habitual de Liga de Campeones? Entonces, creo que el momento del United es muy bueno. Creo que esa eliminatoria Barcelona-United está un poco en las mismas. Es decir, yo creo que la prioridad de ambos equipos debería ser su competición doméstica, pero es una eliminatoria tan fuerte que de ahí probablemente salga uno de los principales favoritos para ganarla. Creo que entre Red Bull Salzburg y Roma tiene las de pasar,
pero Roma enfrentándose a un United o a un Barcelona me que genera muchísimas más dudas. Ahora, el Shakhtar Donetsk lleva muchos meses de parón, el equipo ha perdido a su máxima estrella como es Mudryk, Mihailo Mudryk, que se ha ido al Chelsea, y es un equipo que ha perdido a todos sus brasileños esta temporada por culpa de la invasión de Rusia, con lo cual es un rival que a la Roma no le debería importar cruzarse, al igual que el Stade Rennais. El Leverkusen y el Mónaco sí que me preocupan mucho más, y Sevilla a día de hoy es un caramelo. Sevilla, encontrarte con el Sevilla a día de hoy es algo que incluso te diría positivo, porque el Sevilla sí que debe mirar a la Liga, porque como se despista un poco, el Sevilla está más cercano a posiciones de descenso que de competición europea. Con lo cual, dicho esto, y a modo resumen, para mí, si tuviera que hacer una clasificación, para mí la Roma estaría entre la cuarta, la quinta favorita, sexta como mucho, de los actuales competidores de la Europa League en esta ronda de 16avos, de los que hay en 16avos. Luego entran los de octavos de final y todo se complica más. Yo creo que la Roma, la prioridad absoluta debe ser entrar entre los 4 primeros de la Serie A, y todo lo demás, que en este caso es Europa League, que bien recibido, bienvenido será, pero para mí no debe estar. Tú decías antes solo Solbakken, pues solo Solbakken debería jugar estos partidos y no contra la Juve, contra el Inter, contra la Lazio. Estos partidos nos deberían servir para darle descanso a Dybala. Bueno, yo estoy convencido de que Mourinho es como es, y que aquí pondrá el mejor 11 posible, porque es un competidor nato, y además a rondas eliminatorias es que los equipos de Mourinho son muy buenos, por suerte para nosotros. Sí, a mí lo que más me preocupa de una eliminación es que, como se dio contra la Cremonese, puede hacer una eliminación fea, puede bajar un poco el ánimo, los medios se ponen a soltar su toxina, y sabemos que hay muchas radios en Roma y empiezan a hablar y hablar y hablar, y ese ruido ambiente, yo sé que es muy difícil avanzar y ganar. Creo que también, yo lo he dicho 1000 veces acá en este podcast, la importancia y la prioridad tiene que ser por encima de todo la Champions. Aunque Thiago Pinto dice que sin Champions no es que se acaba el mundo, pero sí va a ser una situación bastante compleja. Yo quisiera que la Roma avanzara, y si tiene que salir, que salga con la cabeza en alto, y quizás contra un rival, contra uno de estos tiburones fallidos, como dice el míster de la Champions. Así que esperemos. Sin duda es que se viene una doble eliminatoria que parece en teoría favorable a la Roma. Luego veremos cómo termina. Cerramos en el Olímpico el jueves, la primera cita en Austria, y luego estaremos por acá la próxima semana comentando, luego del partido contra el Hellas Verona, estaremos comentando en un nuevo episodio lo sucedido y lo que se viene y qué ha pasado en el resto de la semana. Así que muchísimas gracias a todos por los que nos escuchan. Muchísimas gracias a ti, Santi, por estar acá, acompañarme unos minutos en este nuevo episodio de Planeta Roma. Muchas gracias, como siempre digo, a todos nuestros Patreons. Si quieren ser Patreon, ya lo saben, patreon.com/Planeta Roma. Ahí nos pueden encontrar. Suscríbanse, únanse a la familia activa de esta comunidad Planeta Romanista. Y nada, recuerden que también está la cábala. Si cada vez que tenemos un Patreon nuevo, la Roma no pierde. Así que si quieren activar la cábala, solo habla por la Roma, no por nosotros, como siempre digo. Así que nada, un placer, y nos estamos escuchando en la próxima semana. Un saludo, y siempre recuerden lo más importante: Forza Roma.